Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar hoy entonces con primero que nada la definición de isómeros. Algo habíamos visto cuando estudiamos los alcanos. Son compuestos diferentes que tienen una misma fórmula molecular, o sea, coinciden en su número de átomos, pero su estructura química es diferente. Dentro de los compuestos podemos nosotros hacer un análisis donde decimos, bueno, ¿tienen los compuestos la misma fórmula molecular? No. Bueno, entonces no son isómeros. Si tienen la misma fórmula molecular, son isómeros. Bueno, chicos, como les decía, entonces, si tienen la misma fórmula molecular, serán isómeros. Y ahí tengo que ver, si tienen la misma conectividad, eso se refiere a los enlaces entre los átomos. Si tienen la misma conectividad entre átomos, voy a estar en presencia de un estereoisómero, y si no tienen la misma conectividad, vamos a estar en presencia de isómeros. Dentro de los estereoisómeros, que eran los que tenían la misma conectividad, tengo dos posibilidades. Si son interconvertibles por rotación en torno al enlace carbono-carbono simple, entonces vamos a estar en presencia de isómeros conformacionales. Si no pueden tener rotación a través de un enlace simple, vamos a estar en presencia de isómeros configuracionales. A su vez, si estamos dentro de isómeros configuracionales, si esta es producida por un doble enlace o un ciclo, vamos a estar dentro de isómeros geométricos, y si no es producida por un doble enlace o un ciclo, vamos a estar en presencia de isomería óptica. Y dentro de los isómeros ópticos, si son imágenes especulares entre sí, se van a denominar enantiómeros, vamos a estar en presencia de un enantiómero. Y si no son superponibles, pero sí son ópticamente activos, van a ser diastereoisómeros, que ya vamos a ver cada uno. Bueno, los isómeros estructurales son bastante sencillos de comprender. O sea, fíjense que tenemos, por ejemplo, para un alcano como el butano, que entre el butano y el metilpropano, que tenemos una diferencia en la ramificación de posición, porque puedo tener el 1-propanol o el 2-propanol, ¿sí? O de función. En este caso fíjense que tengo el 1-propanol, ¿sí? Y el metoxietano, que son dos grupos químicos diferentes. Un punto importante es que los isómeros tienen propiedades físicas y químicas que difieren entre sí. Algunos tienen más diferencias y otras tienen menos. Los estereoisómeros son isómeros que difieren únicamente en la orientación de sus átomos en el espacio, como decíamos recién. Entonces acá es muy importante la parte de cómo se distribuyen los átomos en forma tridimensional, digamos. Por eso vamos a hacer mucho hincapié en eso. Bueno, isómeros conformacionales, habíamos dicho que surgen a partir de la rotación del enlace simple, ¿sí? Carbono. Se llaman conformacionales los diferentes arreglos de átomos que resultan de la rotación del enlace simple. Fíjense, para el caso más sencillo, este es el etano, la molécula del etano. Eh, Esto se llama proyección de Hayward. También lo que indica es que este punto que ven adelante sería el carbono que está adelante, y lo que está como un círculo representa el carbono que está atrás, ¿sí? Porque esto está mirada a la molécula en este sentido, como se las muestra acá tridimensionalmente. Entonces, fíjense que yo tengo dos opciones. O sea, pueden estar los átomos de hidrógeno en forma alternada, ¿sí? El verde y el rojo, o pueden estar en forma eclipsada, ¿sí? Que está uno atrás del otro, como en este caso, ¿sí? Y de hecho se denomina así: conformación alternada y conformación eclipsada. Y estos dos tipos de conformaciones se dan por la rotación del enlace simple carbono-carbono, ¿sí?
La conformación es muy importante. Lo vamos a retomar cuando veamos proteínas, ¿sí? Y ahí yo les voy a hablar de que el carbono alfa, ¿sí? Gira el enlace y da lugar a diferentes conformaciones de las proteínas casualmente. Entonces, cuando estudiemos las proteínas y estudiemos la columna vertebral de las proteínas, vamos a ver que hay átomos que pueden cambiar su conformación y hay otros átomos dentro de esa cadena vertebral de las proteínas que no pueden cambiar su conformación por la naturaleza química. Así que esto es muy importante, sobre todo que cuando retomemos ese tema que lo tengan claro, ¿sí? No es muy complejo, sino que son las diferentes, digamos, estructuras que pueden alcanzar una molécula debido a este giro. Un punto importante es que obviamente la conformación eclipsada tiene mayor energía, ¿sí? Con un pico de 12 kJ por mol, versus la alterna, ¿sí? Esto tiene una explicación un poco más compleja, pero una explicación sencilla que podemos pensar es que los pares de electrones tratan de estar lo más alejados posible, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso los pares de electrones que forman los enlaces carbono-hidrógeno van a estar lo más alejados posible, ¿sí? No es la única explicación, pero si quieren pueden pensarlo de esa manera. Bueno, fíjense que no solo puede ocurrir para moléculas más sencillas, sino para moléculas un poco más complejas. Este es el butano, pero fíjense que este enlace carbono-carbono puede rotar y formarme esta estructura, ¿sí? Obviamente fíjense que acá hay un impedimento entre estos grupos metilo que van a tender este, a, a- a repelerse y la estructura más estable va a estar dada por la posición alternada de los grupos metilos, ¿sí? Estas estructuras voluminosas hace que sean menos estables y la estructura tiende a tener esta estructura como la estructura más estable donde están en forma alternada también los grupos metilos. Esto también es importante para cuando estudiemos proteínas, es de gran relevancia para entender cómo es la estructura gira de las proteínas también tienen este tipo de giro y vamos a estudiar después que tienen rotaciones permitidas o posiciones permitidas que en algunos casos no. Y está relacionada con esto. Bueno, esto es un punto importante, fíjense. En el caso de los compuestos cíclicos y que tienen hibridación sp3, los enlaces pueden girar. Entonces, en el caso, fíjense, del ciclo alcano, normalmente nosotros lo dibujamos con esta estructura, pero fíjense que si yo quisiera representarlo en forma tridimensional, tendría dos posibilidades que lo representan mejor. Una es la estructura de silla y otra es la estructura de bote, donde estas estructuras respetan, ¿sí? La hibridación sp3 de cada uno de los carbonos, ¿sí? Porque fíjense cómo están orientados cada uno de los enlaces, carbono-hidrógeno y carbono-carbono, y a su vez, si yo quisiera rotar estos enlaces, podría obtener básicamente dos estructuras posibles, que son las más estables, que estaría dada por esta estructura de silla y esta estructura de bote. Esto lo vamos a retomar cuando veamos los hidratos de carbono, porque cobran relevancia ahí, pero bueno, sepan que estas dos estructuras, estos conformeros, eh, dependen, ¿sí? De la rotación de los enlaces carbono-carbono. Bueno, ahora eso era todo lo que tenía que ver con los isómeros conformacionales, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver los estereoisómeros configuracionales, ¿sí? Configuracionales, conformacionales, ¿sí? Configuracionales ahora. Los configuracionales eran donde
digamos, para cambiar, o sea, para formar el nuevo, pasar de un isómero al otro, básicamente hay que romper un enlace, ¿sí? Entonces, romper y volver a formar, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿se acuerdan que los cambios de isómeros para los conformacionales tenían un delta de variación de energía potencial de unos 12 kilojoules? Acá estamos hablando de por lo menos, o sea, de magnitudes a partir de los 350 kilojoules por mol. Entonces, eh, obviamente que estas estructuras químicas no cambian, ¿sí? Cuando yo tengo la molécula con su configuración, ¿sí? Excepto que sufra algún cambio químico, ¿sí? Bueno, dentro de las configuracionales vamos a tener dos grupos importantes que lo mencionamos anteriormente: los geométricos, que puede estar producido por dobles enlaces o por ciclos, ¿sí? Y los ópticos, que están determinados por la presencia de un carbono asimétrico, que ya vamos a estudiar qué son. Bueno, dentro de los isómeros geométricos, entonces, los primeros que vamos a ver son los isómeros cis y trans, presentes en los alquenos. Recordemos que los alquenos tenían un enlace eh, doble, donde teníamos un enlace frontal sigma y un enlace pi, que era lateral. Bueno, eso hace que, fíjense que yo tengo un doble enlace y que no puede rotar la molécula, ¿sí? Si yo quisiera rotar, ¿sí? Tendría que romper el enlace lateral, ¿sí? El enlace pi. Razón por la cual, para romper ese enlace necesito energía, como les decía, y la molécula no puede rotar. Por lo tanto, permanecen, cada vez que tengo un doble enlace, tengo que pensarlo como que las estructuras permanecen fijas y no pueden rotar. Como no pueden rotar sin que yo les entregue energía o las haga reaccionar, forman estructuras estables, donde cuando tengo, por ejemplo, un alqueno, voy a tener dos posibilidades. O que tengo, fíjense que aquí ya tengo el cis-2-buteno o el 2-buteno, ¿sí? Entonces, si yo tengo el 2-buteno, tengo como el enlace no puede rotar, yo tengo dos posibilidades. O están los dos grupos metilo del mismo lado, como en esta parte, o están los grupos metilos de manera opuesta, ¿sí? Fíjense que este está hacia abajo y este está hacia arriba, ¿sí? Entonces, en el caso de que están del mismo lado, se denomina el isómero cis, y en el caso de que están en lados opuestos, se denomina trans, ¿sí? Esto va a ser muy importante cuando estudiemos los lípidos, porque ahí aparecen muchos ácidos grasos y hablamos todo el tiempo de este tipo de configuración. A su vez puede ocurrir que yo tenga moléculas que tienen más de dos sustituyentes, porque en este caso tendría dos metilos como sustituyente y un átomo de hidrógeno. En el caso que yo tenga más sustituyentes, lo que se hace es eh, eh, cortar a la mitad del doble enlace, ¿sí? Y de cada lado del doble enlace se determina cuál es la estructura de mayor y de menor prioridad, ¿sí? Entonces, si la estructura mayor está en forma opuesta, que obviamente la menor también, voy a tener el isómero E, ¿sí? Si está del mismo lado, ¿sí? Tanto la mayor como la menor, voy a tener el isómero Z. Esto ocurre para cuando eh, eh, digamos, para cuando yo tengo más de dos sustituyentes dentro del doble enlace, ¿sí? Ahora, ¿cómo se determina que sea mayor o menor el grupo químico? Lo vamos a estar viendo en los ejercicios de coloquio, pero básicamente está dado por el número atómico, ¿sí? A mayor número atómico, mayor va a ser la prioridad que se le asigne, ¿sí? Cuando hagamos los ejercicios en coloquio lo vamos a profundizar. No quiero entrar en más detalle porque cuando hagamos los coloquios vamos a ver ejercicios.
Acá hay un ejemplo, fíjense que este es el 2-cloro-2-buteno, entonces fíjense que dentro de este lado el cloro es mayor que el metilo. ¿Por qué? Porque el cloro tiene un peso una masa atómica de 35, mientras que el carbono tiene 12. Entre estos dos, el grupo metilo tiene un, eh, una masa atómica de 12, mientras que el hidrógeno de 1, por lo tanto es mayor el grupo metilo. Fíjense que en este caso sería el E2-cloro-2-buteno porque están opuestos, ¿sí? Mayor y menor. Y el Z2-cloro-2-buteno sería este isómero, donde fíjense que en este caso tengo el cloro del lado de abajo y el grupo metilo del lado de arriba, que tiene mayor prioridad. Para el caso de los cicloalcanos, eh, pasa de manera similar porque los enlaces, a pesar de que tiene enlace simple, el enlace simple no puede rotar debido a la estructura del ciclo. Entonces, fíjense que acá tengo el 1,2-dimetil ciclopropano. Fíjense que los grupos metilos pueden estar del mismo lado del anillo o en lados opuestos del anillo. Entonces, para el mismo lado va a ser el isómero cis y para el lado opuesto el isómero trans, ¿sí? Y también se mantiene, si tuviese otro sustituyente diferente al átomo de hidrógeno acá, también lo tendría que denominar con el sistema E y Z. ¿Sí? Fíjense que tenemos las mismas conexiones, eh, pero diferente estructura tridimensional. ¿Sí? Es un punto importante. Bueno, algo muy interesante, después vamos a ver que todos los isómeros lo que tienen gran impacto es sobre la actividad enzimática. ¿Sí? Por eso es tan importante este tema. Y fíjense que este es el hexaclorociclohexano, ¿sí? Como les decía, el hexaclorociclohexano es un ciclohexano donde está sustituido en cada carbono por un átomo de cloro. Era un insecticida muy utilizado, se conocía como lindano, actualmente está prohibido porque es muy cancerígeno. Eh, pero fíjense, lo que les quería mostrar es que este, eh, al tener 6 cloros, ¿sí? En el ciclo, da origen a diferentes isómeros de acuerdo a la posición de los átomos de cloro. Entonces fíjense que puedo tener varias opciones. Acuérdense que las cuñas completamente pintadas indica que el átomo está saliendo de la pantalla y las líneas punteadas están hacia adentro, ¿sí? Entonces fíjense que puedo tener, vamos a la opción del centro que es la más fácil, en forma alternada, ¿sí? Un cloro hacia adentro y un cloro hacia afuera, ¿sí? Puedo tener dos cloros hacia adentro y dos cloros hacia afuera y los otros dos alternos, ¿sí? Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, ¿sí? O el tercer isómero posible sería que tenga los dos hacia afuera, ¿sí? Y en forma alternada dos cloros hacia adentro. Esas serían las tres configuraciones posibles para en el caso de que yo tengo el clorociclohexano. Fíjense que de estos tres isómeros, el gamma, ¿sí? Es el único que es bioactivo, ¿sí? O sea, estos dos isómeros no son activos. Este es el que es activo. Lo que les quiero decir con esto es que fíjense la importancia que tiene digamos, la diferencia entre estas tres moléculas es muy pequeña. No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál es la única diferencia? Que en este caso tengo diferente la forma en que están unidos los cloros al átomo de carbono en cada carbono, ¿sí? ¿Por qué está diferente? Porque en algunos casos está saliendo de la pantalla o en otros casos está hacia adentro. Entonces,
Fíjense que esa pequeña diferencia que es mínima, ¿sí? Hace que la molécula sea activa o no sea activa, ¿sí? Esto en realidad va muy de la mano de la actividad enzimática que estudiaremos más adelante.